Vamos a seguir estudiando hoy la epístola a Santiago. Hemos venido ya trayendo 2 predicaciones, esta es la tercera. La primera y la segunda tocamos el tema de las pruebas y las tentaciones. Si estuve en la primera semana, recordará que ahí hablamos de las pruebas, que las pruebas van a llegar. Quiero recapitular un poquito para ir de lo conocido a lo que vamos a estar tratando hoy. Y hablábamos acerca de estas pruebas que Dios envía. Recuerden que Dios prueba a sus hijos. Y las pruebas son inevitables, van a llegar. Decíamos eso y hemos venido hablando sobre esto ya varias semanas. Y cuando tocábamos el tema, decíamos que las pruebas usted no puede evitarlas. Las pruebas que vienen de parte de Dios, usted no va a evitarlas. Van a venir sí o sí. Llegarán sí o sí. Tendrás que enfrentarlas sí o sí. Pero usted no puede evadirlas. Va a tener que transitar. Va a tener que vivir. Va a tener que pasar por ese momento de prueba. Pero hay una diferencia entre las pruebas y las tentaciones. La prueba viene de parte de Dios, Dios nos prueba, pero las tentaciones no vienen de parte de Dios porque Dios no puede tentarnos a nosotros con el mal. El mal no es parte de Dios, por tanto Dios no nos va a incitar al pecado. ¿Ok? Que Dios conoce cómo vamos a enfrentar nuestras tentaciones, sí. Que Dios conoce que ganan tentaciones a sus hijos, sí. Pero que Dios envía la tentación, no. Dios no puede tentarnos con el mal. Por eso es que es importante que nosotros, según el pasaje de Santiago decía que de Dios no proviene lo malo, sino todo bueno, porque toda dádiva y don perfecto proviene del Padre de las luces, que es nuestro Señor. Y nada malo proviene de Dios. Todo lo que viene de parte de Dios son bendiciones. Pero hay una diferencia entre las pruebas y las tentaciones. Y la diferencia está en que las pruebas que vienen de parte de Dios, usted no puede evitarlas, tendrá que transitar por ellas, pero las tentaciones, usted puede resistirlas. Dice la Biblia, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Por eso cuando predicábamos la semana pasada y hablábamos de las tentaciones, decíamos, estos creyentes que todos le echan la culpa a Satanás, porque Satanás es el culpable que haya caído, Satanás es el culpable. No, el culpable no es Satanás. ¿Entiendes? Satanás no peca por ti, el que peca eres tú. El que cede a la tentación es usted. El que hace lo que a Dios no le agrada es usted. Satanás te manda el anzuelo, ¿recuerdan? Ahí está el cebo, ahí, para que usted lo muerda. Y usted lo muerde porque usted quiere hacerlo. Pero no porque Satanás te dice, te voy a matar y si no te mato. No. Usted lo hace de su voluntad, de su propia concupiscencia, decíamos la semana pasada. Pero vamos más adelante. Y cuando allí el escritor Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, continúa escribiendo su carta, en el versículo 18 toca una temática como que enlaza también con el versículo 19 y parte del pasaje que vamos a estar viendo hoy. Hoy vamos a estar leyendo los versículos del 19 al 25. El 26 y el 27 lo vamos a ver la próxima semana, pero hoy vamos a centrarnos en estos versículos porque es mucho contenido. Del 19 al 25 dice la Biblia, y por favor, escuchen con atención, si usted tiene un celular ahora, por favor, póngalo en silencio. Póngalo en silencio, le pido de favor. Ustedes no saben cómo uno se desconcentra cuando escucha un celular. Yo no soy de los que voy a recriminarle ni le voy a decir nada, pero simplemente ahora se le estoy pidiendo de favor para que me ayuden a mí. Ustedes me van a hacer un gran favor a mí, me van a bendecir a mí si usted baja el celular y no deja que suene durante el tiempo del servicio. Dice la Biblia ahora a partir del versículo 19, reverentemente escuchemos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. En todo lo que hace. Cuando tú miras el pasaje y ves toda esta gama de enseñanzas, hay varios principios que se van a desprender de este mismo pasaje que vamos a estar viendo hoy. Pero es importante que nosotros entendamos algo. Solamente una persona que ama la palabra de Dios anhela
conocer más de Dios, anhela leerla, anhela buscar más de Dios, anhela profundizar en ella. Una persona que no ama a Dios, tampoco le interesa la palabra, tampoco le interesa leer la palabra, tampoco le interesa escudriñar la palabra, porque ¿para qué? No lo ve como algo necesario en su vida espiritual. Pero un creyente sí lo va a hacer. Hay algo importante que usted y yo debemos aprender de la palabra. Una evidencia de la salvación de una persona es el anhelo y el deseo de buscar la palabra de Dios. Ese anhelo de buscar, de conocer más de Dios. Porque cuando tú has sido salvado, cuando tú has sido tocado por la obra de Dios y tú has creído en Jesucristo como tu único Salvador, tú anhelas conocer más de Dios. Y para conocer más de Dios tienes que leer la palabra. Quiero decirte que conocer a Dios no es orar. ¿Ok? La oración es muy importante. Es vital para el creyente. Pero la oración es nuestra forma en que le hablamos a Dios. Y vamos a estar viendo eso hoy. Nosotros necesitamos conocer más a Dios por medio de su palabra. Cuando hablábamos la semana pasada, vimos cómo Satanás es quien nos tienta. Eso lo vimos la semana pasada. Su objetivo es engañarnos. Eso es su naturaleza. Su naturaleza es ser el engañador y por tanto sale para engañar. ¿A quiénes? A los creyentes. Cuando esto sucede en la vida de alguna persona o como Satanás actúa, sabemos que él actúa de forma natural. Él actúa así porque él es así. Satanás es el engañador y por tanto sale a engañar. Sin embargo, muchos creyentes hoy se engañan ellos mismos. Y no tiene que venir Satanás a engañarlos. Ellos mismos se engañan. ¿De qué manera? Algunos creyentes se creen muy espirituales. Yo no estoy diciendo que usted no lo sea. Pero hay muchos creyentes que se creen muy espirituales cuando no lo son. No, porque yo soy yo busco al Señor, yo estoy... Y se creen lo que en realidad no son. Y la Biblia habla sobre esto. La Biblia habla exactamente sobre esto. Están viéndose de una manera que en realidad ellos no son así. La verdadera espiritualidad resulta de una correcta relación con Dios a través de su palabra. Si usted quiere ser un hombre espiritual, usted tiene que conocer más al Dios que es santo, santo, santo. Y cuando usted conoce al Dios santo, 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 va a repercutir sobre su vida en santidad para su vida. Pero si usted no busca al Dios que usted dice que cree, ¿de qué manera usted va a vivir en santidad? ¿De qué manera usted va a decir de que ese Dios eterno es alguien que está impactando su vida, que está transformando su vida y que está haciendo de su vida algo diferente? No, usted tiene que comprender que para que usted lleve una vida santa, usted tiene que conocer cada día más al santo. Y el santo es nuestro Dios. ¿Y de qué forma lo conocemos? Por medio de su palabra. Hoy vemos a muchos creyentes que pasan la semana y la palabra no se convierte en una realidad en ellos. Pasan los días y lo que pasa muchas veces es que la palabra la tenemos como un amuleto. La tenemos abajo de la almohada. Yo no sé si es para que se les esclarezcan los pensamientos. Sí, hay personas que toman la palabra y dicen, no, la Biblia duerme conmigo. Esto no es santería ni brujería, eso es brujería. Porque la Biblia en sí sola, sí, eso no te va a hacer nada. La Biblia esclarece el pensamiento, escudriña el corazón, te convence de pecado cuando usted la lee. Pero cuando usted no lee la Biblia, usted la tiene en su casa allí como una... Oye, mira, son cristianos. ¿Sí sabe Dios? Porque el hecho de tenerlo en un lugar no quiere decir que esa familia sea cristiana. Lo que te hace a ti un creyente y te hace vivir en santidad es que tú conozcas más al santo. Al santo Dios. Y para eso tienes que leer la Escritura. Tienes que escudriñar la Escritura. La palabra de Dios nos va a convencer a nosotros de pecado. Va a sacar de nosotros lo que en realidad somos. Y entonces no vamos a poder aparentar. No vamos a poder decir que somos espirituales porque la palabra de Dios nos confronta y nos dice, tú no lo eres. Y entonces es cuando tú dices, Señor, ayúdame. Porque es cuando tú comienzas a tener un reconocimiento de lo que verdaderamente tú eres y es cuando comienzas a caminar con el Señor y a subir en tu vida espiritual. Perdón. Si tenemos una relación entonces con Dios por medio de su palabra, nosotros no seremos ni deshonestos ni seremos hipócritas. Porque al conocer a Dios, la hipocresía se va a un lado.
ya que nuestro objetivo no es aparentar lo que no somos, sino actuar en obediencia a la palabra del Señor y al mismo Dios que nos ha dado su palabra. Ahora, en los versículos que le acabamos de leer, nos habla un poco acerca de este tema. Y el escritor centra su atención en la importancia de la palabra de Dios en la vida de los creyentes. ¿Cómo lo sabemos? Yo quiero que si usted tiene Biblia, la abra y usted vaya conmigo viendo algunos puntos importantes en algunos versículos. Usted va al versículo 18, que tiene que ver también con el pasaje, porque enlaza el pasaje de la semana pasada con el versículo 19, que dice de la siguiente manera: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Lo primero que vamos a estar viendo es que la palabra se repite una y otra vez, dando importancia a la temática que Santiago está tratando de transmitir acá. En el versículo 18 nos dice que nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Quién? Dios nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra. La única manera de conocer a Dios es por medio de la palabra. ¿Qué dice la Biblia? La fe viene por el oír y el oír la palabra. Usted no se convierte porque alguien vino y le dijo que había subido a la luna y bajó de la luna. No, usted se convierte o conoce al Señor porque el Espíritu Santo toca su vida, porque la palabra llega a su vida. Y entonces hay un convencimiento, pero si no llega la palabra no hay convencimiento de pecado. Tiene que llegar la palabra a nuestra vida para que entonces haya convencimiento de pecado y nos demos cuenta de nuestra necesidad de Dios. Por eso dice aquí Santiago que nos hizo nacer por la palabra de verdad. Luego en el versículo 21 nos dice que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. La única palabra implantada, que es la palabra que llega, que creemos, es la palabra de Dios, y esta es la que salva nuestras almas del infierno. Somos salvados por medio de Jesucristo, pero ¿cómo conocemos de Cristo? Por medio de la palabra. Usted no va a poder conocer, cuando predicamos aquí que Cristo murió por ustedes, no es porque yo quiera decirlo. Cuando predicamos que Cristo pagó el precio del pecado en la cruz del Calvario por tu pecado, no es porque sea una historia linda, es porque la Biblia lo dice, es la palabra. La palabra es la que te dice lo que hizo Jesucristo por nosotros y es la que confronta nuestro pecado. En el versículo 22 nos dice que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de ella. Tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Vamos a estar viendo eso en unos instantes. Y el versículo 25 nos dice que el que mira atentamente la perfecta ley, ¿y qué cosa es la perfecta ley? La palabra. La palabra es la perfecta ley de Dios. Y dice aquí, la de la libertad será bienaventurado en todo lo que hace. Es decir, vamos a ser bendecidos cuando la palabra se convierte en una realidad en mi vida, cuando está implantada en mi vida. ¿Recuerdan allí el Salmo 1? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que su hoja no cae. Es decir, aquel que está plantado en la palabra, es decir, que la palabra está plantada en su vida, será una vida bendecida, porque Dios bendecirá, será bienaventurado, tendrá la bendición de Dios. Cuando observamos todos estos detalles nos damos cuenta que Santiago quiere instruir a sus hermanos a mantener una vida santa que agrada a Dios, para que ellos pudieran enfocarse en lo que era más importante, a pesar de estar viviendo un momento muy difícil. Si vamos un poquito atrás y vamos al versículo 1, recordar que Santiago le está escribiendo a judíos que estaban siendo dispersos. Y Santiago era un pastor, era el pastor de la iglesia de Jerusalén, era Jacobo. Jacobo o Santiago era el hermano de Jesús, ¿ok? Que se convirtió, reconoció que Jesús era el Mesías. Y luego se convirtió en el obispo de la iglesia en Jerusalén. De ahí entonces, él vio como muchos creyentes fueron dispersos. Dispersos, eran judíos. Por eso dice la Biblia en el versículo 1 de Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Cuáles eran las 12 tribus? Es decir, los que eran judíos, que habían sido dispersados, a ellos está dirigida la carta. Pero también nos sirve a nosotros como creyentes para alimentar nuestra vida espiritual, para crecer también en estos principios y preceptos que Dios nos da en esta maravillosa carta. Vamos entonces al pasaje. Y cuando vamos al pasaje, vamos a ver algunas
verdades, algunas observaciones de principios que aparecen aquí. Cuando observamos todo esto que dice la Biblia, nos damos entonces que Santiago quería instruir, mantener a sus hermanos en un estándar de vida donde pudieran agradar a Dios y pudieran vivir en santidad. La pregunta es, ¿de qué manera lo da a entender Santiago? ¿De qué manera da a entender este principio? Para mantener una vida santa que agrada a Dios, Santiago da varios preceptos, varias enseñanzas. Y la primera que quiero compartir con ustedes es la siguiente: prestarle atención a la palabra de Dios. ¿Qué quería Santiago? Santiago quería que cada uno de los hermanos que estaban pasando por momentos de prueba, pasando por momentos de tentaciones, que estaban siendo dispersos, que estaban sufriendo por causa del Evangelio, ellos pudieran enfocarse en lo que verdaderamente tenía valor. Para poder vivir en santidad, para poder vivir agradando a Dios, usted tiene que prestarle atención a la palabra de Dios, a lo que dice la Biblia, a lo que dice Dios por medio de su palabra. Y entonces usted se pregunta, si está leyendo el pasaje y usted dice, bueno, ¿y cómo saca ese principio de allí? Usted va a la primera frase del pasaje y dice, por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Pero hay dos frases primeras que quiero meditar en ellas. Pronto para oír, tardo para hablar. ¿Y por qué digo que esto tiene que ver con la palabra? Porque si el enlace es inmediato, es decir, el inmediato texto anterior, usted se da cuenta que allí Santiago concluye diciendo que la voluntad, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Por tanto, es una continuidad. Recuerda que la separación la hacemos los hombres, pero la carta es una continuidad. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Oír qué? La palabra. Porque se está hablando de las tentaciones, de las pruebas, de la sabiduría que proviene de Dios. Todo eso, ¿dónde se encuentra? Estamos centrados. Tiene que ser de la palabra. La palabra es la que nos confronta. De la manera entonces que podemos ver el pasaje, es que aquí Santiago está tratando de decirle a sus hermanos, mis hermanos, sean prontos para oír la palabra. Escuchen la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, lo que puede hacer en nosotros, cómo Dios quiere que vivamos. Así también de la manera en que un siervo, no sé cuántos de ustedes han visto estas películas donde hay un siervo que llega al amo y le dice, hagan esto. ¿Qué tiene que hacer el siervo? Obedecer al amo. Actuar de inmediato. Ustedes no va a ver ningún amo diciéndole 2, 3 veces al siervo, necesito que hagas esto. Se lo dice la primera. La segunda, eliminó al siervo. ¿Ok? Sin embargo, nosotros, dice la Escritura, que debemos ser prontos para oír la palabra. Pero caramba, ¿cuánto nos cuesta escuchar la palabra? Si nos vamos a poner en la posición correcta, nosotros que somos de Dios, somos siervos. Y si somos siervos tenemos que estar prestos a escuchar siempre su palabra. Y si su palabra nos está diciendo y nos está confrontando para que nosotros actuemos de cierta manera, ¿por qué hay que repetirnos tantas veces que no hagamos lo malo delante del Señor si su palabra nos está diciendo que no lo hagamos? ¿No se da cuenta que usted es una sierva y un siervo del Señor y lo único que tiene que hacer es oír la palabra? Escucha la palabra. Escucha lo que Dios te está diciendo. Pero nos cuesta escuchar lo que Dios nos dice. Imagínense por un momento una madre que escucha a su hijo llorar. Ya las madres saben por qué sus hijos lloran y cuando tienen meses de nacido, ya la madre conoce hasta el llanto. Eso es de hambre. Eso es porque tiene un gasecito y le da... y ya se le acabó. Las madres conocen a su muchacho. Yo cuando pasé por esa edad que tenía de los 2 míos, Glenda los miraba y me decía, es un gasecito. Y dice, ¿tú estás segura? Sí, cárgalo y hazlo así. Y yo decía, ay Dios mío. Y venía el buche. ¿Recuerdan el buche, no? Ese alimento que no soportaban, que lo soltaban hacia afuera. Y ahí venía el buche. Me llenaba todo. Yo tenía varios pulos así manchados así de los buches de los muchachos. Pero las madres lo conocen. Las madres conocen cuando sus hijos tienen una necesidad de alguna situación. Así también nosotros tenemos que ser prestos
como una madre para escuchar, para oír la voz de Dios. Así como la madre escucha la voz de su hijo, nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios está hablándonos. Escuchar, mi querido hermano y amigo, es el arte de cerrar la propia boca y abrir los oídos y el corazón a Dios. Cierra la boca. Queremos decir tantas cosas, queremos hablar tantas cosas, pero Dios no quiere que usted hable tanto, sino que usted escuche lo que Él tiene para su vida. Debemos aprender a escuchar lo que Dios nos dice, a pasar tiempo leyendo y meditando en su palabra. Tenemos que aprender eso. Cada enseñanza, regla, mandamiento, reflexión, exhortación que Dios nos da es para que escuchemos y obedezcamos lo que Él tiene para nosotros. Tenemos que ser oidores, tenemos que prestar atención, abrir nuestros oídos a Dios para que Él obre. Debemos aprender a ser prontos para oír y tardos para hablar. Tardos para hablar. Tenemos 2 oídos y una boca, pero queremos usar más la boca que los oídos. Y eso nos pasa constantemente. Hasta en nuestra vida cristiana nos pasa. Constantemente oramos pidiéndole al Señor. Pero ¿cuánto nos cuesta conocer al Señor y oír lo que Dios tiene para mí por medio de su palabra? ¿La leemos tan poco? ¿Se convierte en algo tan insignificante para nosotros? ¿Por qué razón nosotros no pasamos tiempo leyendo y escudriñando la palabra de Dios? La Biblia nos enseña que usted y yo somos los que necesitamos de esa leche espiritual. Necesitamos alimentarnos de la palabra. Necesitamos crecer en la palabra. ¿Qué le vamos a pedir a Dios cuando usted no conoce al Dios que le pide? Y eso es lo que pasa muchas veces. Muchas veces pedimos mal. ¿Saben por qué? Porque no conocemos cómo Dios obra, ni conocemos al Dios que le pedimos. Entonces usted necesita conocer a Dios. Usted necesita escudriñar la palabra. Usted necesita sumergirse en la palabra. Dice la Biblia que mi pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo de Dios perece porque no conoce al Dios eterno. Y yo me pongo a pensar en todo esto y pienso en Job. Y hemos hablado de Job en todos estos servicios atrás. Pero Job es un retrato vivo de alguien que aparentemente conocía a Dios. Era un hombre justo. Yo quisiera ser de este tamaño lo justo que era Job. Era un hombre santo. Era un hombre que buscaba del Señor. Y tuvo que pasar por la cruenta prueba, una cruenta prueba, la prueba más difícil de su vida. Para terminar su vida diciendo estas palabras que le hemos repetido, y yo las repito para corroborar lo que acabo de decir. Que después que pasó todo, él tuvo que decir, de oída hasta había oído. Él pensaba que conocía a Dios. Él pensaba que era un hombre santo. Sí, yo no estoy haciendo nada malo, no he pecado. De hecho, sus amigos vinieron a recriminarle y decían, no. Los amigos estaban equivocados porque él no había pecado. Era un hombre de integridad, sí. De hecho, cuando viene Satanás a la presencia de Dios, le dice, déjame tocar tú no dices que es un hombre íntegro, déjame tocarlo para que tú veas lo que va a pasar. Y dice, ve, y prueba su integridad. Y fue íntegro, pero aún así no conocía al Dios eterno como lo conoció después. De oída hasta había oído, mas ahora mis ojos te ven, ahora sí te conozco. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para pensar que conocemos mucho a Dios, para pedirle, para decirle, Señor, conozcamos mejor a Dios para poder hacer mejores oraciones? Para poder tener una mejor relación con Él, entonces tenemos que conocer mejor al Dios eterno. Esto también se aplica en nuestra vida interpersonal. La Biblia nos enseña que el que refrena sus labios es prudente. Muchas veces tenemos que callar. La Biblia también nos enseña que el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Y en las muchas palabras nos falta pecado. Entonces aprendamos este principio. Tenemos que prestarle atención a la palabra de Dios, lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Recordad que como creyentes debemos aprender no solo a decirle a Dios lo que está en nuestro corazón y presentarle nuestras inquietudes, porque esto es lo que más tiempo hacemos. Pasamos tiempo de presentar, Señor, tú sabes que me siento mal, estoy buscando mi pareja, estoy haciendo esto otro, pero muéstrame. Sí, Dios te va a mostrar, pero conócelo a Él. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces hay que conocerlo a Él primero, para no pedir conforme a mi propia concupiscencia, a mi propio deseo,
sino para pedir conforme a su voluntad, porque su voluntad siempre trae gozo al creyente. Entonces, muchas veces tenemos que, en vez de hablar, callar y huir. Oír lo que Dios tiene para nosotros por medio de su palabra. Para llevar una vida santa que agrada a Dios, hay un segundo principio que aparece acá. Y aunque el pasaje lo mantiene en continuidad, hay mucha explicación sobre este segundo principio que quiero detenerme unos instantes. Lo segundo es mantener una buena conducta. Mantener una buena conducta. Para llevar una vida santa que agrade a Dios, debemos mantener una buena conducta. ¿Qué dice el pasaje? Cuando habla de que debemos ser tardos para hablar y también prontos para oír, después dice, pero también tenemos que ser tardos para airarnos. Y después te explico un poco más el pasaje que te dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. De aquí que es importante que nos detengamos y hablemos un poco acerca de nuestra conducta. Porque la ira tiene que ver con nuestra conducta. Nuestro estilo de vida, nuestra propia ética, porque la parte de la ética es parte de conducta. Y lo triste es que muchos de nosotros no tenemos una conducta correcta. Yo me asombro, y esto me ha pasado, cuando yo veo una persona que trata bien a alguien por la posición en que está y tiene un tipo de conducta con esa persona, y cuando viene otra persona en otra condición o otra posición, lo trata malísimo. Y estamos hablando de creyentes. ¿Entiendes? A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando yo he ido a una escuela cristiana, que la gente sabe que yo soy el pastor. Oh, pastor. Pero después yo me siento y de pronto veo a otra persona que no es ni ariente ni pariente y se acerca. Ah, sí, mira. Y yo digo, Dios mío, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué debo tener una conducta para con uno de una manera y una conducta para con otro? O porque yo estoy delante, hay un tipo de conducta, pero cuando no estoy presente, entonces otro tipo de conducta. Eso habla más de la persona y no habla bien de la persona. Habla un poco mal de la persona que tiene este tipo de actitudes. Aquí, Santiago habla de la conducta y dice, siendo tardos para airarnos. ¿Y por qué Santiago habla de esto? Porque es importante que usted y yo comprendamos que la ira del hombre no produce vida justa, la vida justa que Dios quiere. Es decir, cuando usted está en una actitud de ira, usted no va a expresar la justicia de Dios aun cuando usted tenga la razón. He visto muchas veces situaciones en que hay personas que teniendo la razón la pierden cuando tienen una mala actitud o un ataque de ira. No sé si los aires estarán puestos, pero me parece que hay alguno que no está puesto. Gracias, Jordi, perdóname. Pero es importante que usted y yo comprendamos que la actitud nuestra de ira puede hacernos perder la razón, aún teniéndola en ciertos momentos de la vida. Yo soy una persona que tengo mi temperamento es colérico sanguíneo. Yo no me puedo estar tranquilo. Es mi temperamento. No va conmigo ser de otra persona. Yo me pongo con Daniel y cuando estamos conversando, Daniel es como su papá. Yo recuerdo porque el pastor Homero Carbonell, padre de Daniel Carbonell, fue el pastor que presidió el concilio de ordenación de mi ministerio. Él fue quien me impuso las manos, uno de los pastores que estuvo imponiéndome las manos cuando nosotros tuvimos el culto de ordenación. Él era el presidente del culto de ordenación. Y Homero Carbonell era una persona, bueno, Daniel está ahora pareciéndose a él, pero Homero era, la tierra se podía abrir. Muchachos, yo veo la tierra abrir, oye, échate para atrás. Pero él no, que sea ahora. Era, no importa, estoy, increíble, una calma porque su temperamento era flemático, tenía una flema y las personas flemáticas esas se puede caer el mundo entero. Y entonces cuando tú estás al lado de un flemático, no me ha pasado con Daniel porque Daniel tiene, pero va un paso más atrás y tú quieres ir un paso más allá, pero no, tienes que ir al paso porque no puede dar el paso más allá. Pero increíble
cómo la diferencia de temperamento también nos hace a nosotros en momentos determinados cometer errores. Al tener el temperamento de esta manera, somos más propensos a cometer errores. Porque cuando yo veo algo que es injusto, yo soy de las personas que quizás es una virtud, pero puede convertirse en un defecto. Yo no puedo dejar de decirlo. Yo lo enfrento. Y una de las cosas que puede caer bien o mal a una persona es que te enfrenten y te digan en la cara cosas que tú no quieres escuchar. Y como va con mi temperamento, yo a veces digo, tengo que cambiar mi forma de actuar a veces porque puedo traer, es decir, puedo hacer cosas malas, puedo pecar contra alguien. Y muchas veces cuando yo veo alguna injusticia por mi propio temperamento, como que quiero atacarlo, y yo pierdo la razón cuando lo ataco de la forma indebida. Porque cuando hay una actitud de ira, aun cuando usted tenga la razón, usted la pierde delante de Dios, porque en la ira del hombre no mora la justicia de Dios. ¿Entienden eso? Pero lo otro que pasa muchas veces con mi vida es que no solamente sucede esto, sino que también puede suceder con su vida y en algún momento cuando usted está enfrentando una situación, usted quiere ser diplomático. Pero a mí la diplomacia me suena a hipocresía. No hay una cosa más hipócrita que la diplomacia. Yo no quiero que usted esté de acuerdo conmigo, ¿ok? Yo lo que quiero es que usted reflexione juntamente conmigo y llegue a una conclusión. Y por eso es que me cuesta muchas veces ser más diplomático y enfrentar las cosas así directamente. Porque yo veo la televisión y como hacen los diplomáticos, se reúne el presidente de mi país con el presidente de China. Oye, se sientan a comer, se hablan los dos. Y después que se hablan, se tiran la foto, se dan la mano, se dan un abrazo, y entonces uno se va para allá, el otro para allá y dice, no, porque ese hombre es un degenerado, porque no sirve para nada. Y yo digo, bueno, si se acaban de sentar ahora mismo, se acaban de sentar. Eso pasó hace unos presidentes atrás con el primer ministro israelí, que estaban en Francia, y de pronto habían tenido una reunión, el primer ministro israelí con el presidente de Estados Unidos, no es el actual, hace 2 mandatos atrás, y de pronto, hablando de todo el conflicto, muy bien, se cierra toda aquella conversación, se tiran su foto, sale de la presencia y son aliados, y de pronto en un cuarto había un micrófono abierto y el presidente comenzó a hablar del primer ministro israelí. Chico, que no te acabaste de decir ahora. Entonces, ¿dónde está? La diplomacia para mí es hipocresía. Pero muchas veces, tristemente, hay que ser diplomático. Es duro, pero es la realidad. Hay veces que hay que actuar con diplomacia. Y no es para ser hipócrita, sino para poder llevar las cargas de los hermanos. Porque si alguno te pusiera una carga, 1 milla, llévala 2. Y no es que tú quieras ser diplomático, sino que es el principio bíblico. Voy a llevarla 2 millas. Al que te pida, dale. Y no se lo rehuses. Entonces, ese es el principio bíblico. ¿Cómo lo hago? ¿Lo hago por amor o lo hago por diplomacia? Entonces, estamos hablando de actitudes que pueden surgir a partir del momento en que nosotros tenemos cierta forma de manifestarnos. Entonces, la ira estorba las oraciones del creyente. Cuando usted actúa con ira, usted tiene que estar consciente de que Dios no va a escuchar su oración, impidiéndole así entonces que usted pueda promover, exponer la causa del Señor. En efecto, Dios le da constantemente oportunidades para que usted le busque y para que usted conozca más de Él. Considérese en la Biblia el caso de Moisés. Y cuando hablamos del caso de Moisés también nos puede llevar a la reflexión que uno dice, bueno, Moisés, ¿qué cosa era Moisés? Moisés era un hombre manso. La Biblia lo dice, no lo estoy diciendo yo. ¿Pero qué llevó a Moisés a un ataque de ira? La actitud del pueblo. ¿Tenía razones Moisés para tener suficiente ira contra el pueblo? Yo creo que sí. Dice la Biblia que estaba Moisés con el pueblo y el pueblo lo único que le decía era, tú nos trajiste aquí para que muramos en el desierto, tú mira como la sed que tenemos, ahora no tenemos comida, no tenemos nada. Moisés estaba hasta aquí con el pueblo de Israel, sus hermanos.
Estaba cansado, caramba, no vieron el mar rojo, no vieron la nube de ahí. La nube todavía estaba, la columna de nube y la columna de fuego por la noche. Todo estaba allí visible. Y el pueblo diciendo, oye, pero ¿por qué no hay comida, no hay agua, no hay nada? Y ya Moisés estaba cargado con el pueblo de Israel y tenía razones suficientes para hacer lo que hizo. Pero por un ataque de ira, aún teniendo la razón, la perdió delante de Dios. Porque en la ira del hombre no mora la justicia de Dios. ¿Y qué hizo Dios? No le permitió entrar a la tierra prometida, porque Dios le dijo, háblale a la peña. La primera vez la había golpeado y en la segunda Dios le dijo, háblale. Y en vez de hablarle, golpeó la peña. Y allí Pablo en Corinto dice, y aquella roca de la cual salió el agua era Cristo. Estaba yendo contra el mismo Dios. Golpeó a Cristo. ¿Entienden, hermanos? Hay tipos tremendos en el Antiguo Testamento y Dios no se lo pasó por alto. Porque en la ira del hombre no mora la justicia de Dios. Y por eso es que debemos tener nosotros cuidado cuando tenemos este tipo de actitudes. Y aquellos que tienen un temperamento como el mío tienen que ser mucho más cuidadosos. Mucho más cuidadosos, porque podemos herir, podemos traer consecuencias sobre la vida de otras personas. El mismo pasaje te habla no solamente de que seamos tardos para irarnos, sino que debemos desechar lo malo. Y esto habla de conducta también. Toda inmundicia y malicia tiene que salir de nuestra vida. ¿Y qué significa esto? Toda impureza moral. La inmoralidad no puede estar en la vida de un creyente. ¿Cómo usted va a estar bandeándose en una vida y en otra como si no fuera creyente? Desecha la inmundicia, desecha toda impureza moral. Cuando vivimos en la vida justa que Dios espera de nosotros, escuchamos con cuidado y obedecemos la palabra de Dios. Obedecemos a Dios. Cuando planeamos hacer o decir algo, deberíamos preguntarnos si nuestras acciones y palabras promueven la honra a Dios y avanza la causa de la justicia de Dios y también la bendición a mi prójimo que está al lado. Cuando permitimos que la ira nos guíe, ya no somos guiados por la ley de Dios. Somos guiados por la naturaleza pecaminosa nuestra, que es nuestra propia concupiscencia. Y somos arrastrados y seducidos. Y caemos porque le hacemos el juego al propio enemigo. Por tanto, hermanos, seamos nosotros conscientes de que para poder llevar una vida santa, según Santiago, y agradar a Dios en todo, usted también debe mantener una buena conducta. Pero en tercer lugar y último, para llevar una vida santa que agrada a Dios, debemos ser hacedores de la palabra. Y aquí hay una verdad que la predicamos todo el tiempo. Ustedes constantemente entre sus conversaciones dicen, hay que ser hacedor de la palabra. Hay que ser hacedor, es decir, practicar la palabra, más nada que eso. Tenemos que practicar la palabra. Qué bueno es practicar la palabra. Todo creyente debe practicar la palabra. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Y para poder poner en práctica lo que dice la palabra de Dios, lo primero que debemos saber es lo que Dios enseña en su palabra. ¿Cómo usted va a practicar lo que usted no sabe? Hoy yo me asombro cuando muchos creyentes vienen solamente a escuchar un sermón. Señor, gracias porque en esta congregación no somos así. Nosotros no venimos solo a escuchar un sermón de domingo. Nosotros leemos la Biblia todos los días. Estamos buscándote, escudriñando tu palabra todos los días. Esto es una bendición, hermano. Nuestra congregación es una bendición. No nos parecemos a nadie. Somos únicos. Esto es una ironía mía, ¿ok? Estoy siendo irónico. Porque usted y yo tenemos que tirar nuestra propia fotografía de nuestra vida espiritual para saber si en realidad lo estamos haciendo. Y usted me puede engañar a mí. Y esa es la falsa espiritualidad. Pero a Dios no. A Dios no podemos engañarlo. Entonces tenemos que ser hacedores de la palabra. Tenemos que practicar la palabra, pero tenemos que conocer al Dios de la palabra. No podemos practicar lo que no conocemos. Lo hemos dicho una y otra vez cuando yo le he dicho aquí al grupo de alabanza, no podemos dar lo que no tenemos. ¿Cómo nos vamos a parar aquí para ofrecerle a la congregación, ofrecerle a mis hermanos lo que no tengo? ¿Cómo voy a enseñar lo que yo no creo? ¿Cómo me voy a parar yo a dar una clase y voy a hablar de que Dios es creador de los cielos y la tierra y no creerlo? ¿Cómo no voy a creer eso? De la única manera en que yo me convierto verdaderamente en un hipócrita es enseñar lo que no creo. Pero hay cada hipócritas. Hay muchos en nuestras iglesias que queremos vivir esa doble vida
donde simplemente digo lo que la palabra dice, pero no hago lo que la palabra dice. No me convierto en un hacedor de la palabra, sino simplemente digo lo que ella dice. Mi querido hermano, no podemos practicar entonces lo que no conocemos. Es por ello que debemos estudiar la Escritura con el propósito de poner en práctica lo que ella dice. No os limitéis entonces a escuchar, a hacer lo que ella dice. Es lo que está diciendo Santiago. No te limites solamente a escuchar la predicación del domingo. No es la predicación lo que usted tiene que hacer. No lo malinterpreten, ¿ok? Lo que usted tiene que hacer es lo que dice la palabra. Hoy estamos nosotros tratando de escuchar a predicadores. Y queremos que los predicadores nos traigan una palabra profética. No es el caso de nosotros. Pero muchas personas que ustedes conocen van de iglesia en iglesia buscando una palabra, para que Dios me diga qué tengo que hacer, o una palabra de parte de Dios para ti. Y entonces van a esos predicadores que dicen, no, yo tengo algo para ti. No, lo que Dios tiene para mí está aquí. Esta es la palabra más segura. No necesito que alguien me diga, esto lo digo una y otra vez porque es importante que comprendamos que la palabra más segura es esta. Entonces tenemos que ser oidores de la palabra y hacedores de ella. No solamente que se queden los oídos, sino que usted lo practique. Como este famoso escritor que me rectificaba esta mañana, Miguel Ángel Buesa, que es de Cruces, de un pueblo que yo estuve pastoreando en una iglesia en Cuba. Y este poema que dice, ¿pasarás por mi vida? ¿Cómo se habla? Todos nosotros pasamos por esa edad. Yo tenía mis libretas de frases y todas esas cosas. Y pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Así viven muchos creyentes. ¿Pasarás por mi vida sin saber qué pasó? La palabra aparentemente pasó. Oíste la palabra, pero no la practicaste. Pasó por tu vida sin saber qué pasó. Nos convertimos en oidores de la palabra. Por eso Santiago hace una ilustración tremenda cuando continúa el pasaje y dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Fíjense, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Yo esta mañana decía algo, porque yo vengo todos los domingos y cuando yo entro allá con mis hermanos, me dicen, pastor, tiene una pestaña por acá que le está subiendo. Y entonces yo me digo, no te preocupes, yo me la hago así. No, entonces me dice, otra dice, te la voy a cortar, pastor, te corto la pestaña. No, déjala. Y yo todos los días en mi casa, cada vez que estoy allá, yo me paro frente al espejo y yo digo, y me veo la pestaña, ¿verdad que la tengo ahí? Y yo le hago así. Y se me olvida cortarla. Yo no la quiero, no es que yo la ame, hermano, yo no la amo. Ella me ama tanto que sale así o me hace eso para que yo recuerde que tengo que cortarla y no la corto. Pero yo me miro al espejo, me miro en ese momento, veo eso y cuando salgo del espejo me olvidé de eso. Porque no me interesa, no me preocupo, no pierdo mi tiempo en eso. ¿Me explico? Aun cuando otros lo están viendo, yo no le presto atención a eso. No es mi interés. Y aquí Santiago compara al oidor de la palabra con aquel que se mira al espejo, se ve en el espejo y cuando sale se olvidó su rostro. Lo mismo que pasa conmigo. Cuando me miro al espejo veo que lo tengo que hacer, pero cuando salgo no hago nada. Yo sé que tengo que hacerlo, pero no lo hago. Entonces me convierto en oidor, pero no hacedor. ¿Entienden, hermanos? Santiago lo trata de decir muy claramente en el pasaje. Lo pone con una ilustración tremenda y después dice, porque él se considera a sí mismo, ve lo que hay, se considera esto tengo que cambiarlo, tengo que hacer esto otro, y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley es la ley de Dios, la de la libertad, que es la ley de Dios, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Quién es este? El que se mira en el espejo, se da cuenta y va y dice, hay que cortarlo. No solamente lo veo, no solamente veo que está mal, sino que voy a ser no solamente oidor, sino hacedor. Tengo que cambiar. Si usted solamente lee la Biblia
como una fuente de conocimiento y no lo lleva a su vida práctica, usted se convierte en un oidor de la palabra. La bendición de Dios no la va a poder disfrutar. Usted no va a poder ver la obra de Dios alrededor de usted. Usted no va a poder ver la mano de Dios obrando en su vida. Usted tiene que ser oidor y hacedor de ella. Entonces, si usted quiere tener una vida espiritual creciente, si usted quiere tener una relación con el Señor donde usted va a vivir para agradarle, donde usted va a poder ver la mano del Señor, usted tiene que vivir de esta forma. Lo primero que usted tiene que hacer es lo que veníamos diciendo como primer punto, y esto lo digo de manera de conclusión. Tienes que prestarle atención a la palabra de Dios. La Biblia tiene que ser algo que usted atienda. Usted tiene que observar la Biblia. Usted tiene que vivir para Dios. Recuerda que usted ahora conoce a Dios. Si usted quiere estrechar su relación con el Señor, usted tiene que conocer al Dios eterno. Hoy vemos muchos creyentes que están en vidas espirituales mediocres porque no conocen a Dios. Esto es como el matrimonio, hermanos. Si usted no tiene una relación y una comunicación de intimidad con su esposa o con su esposo, usted no va a conocer las interioridades y sus necesidades. Entonces van a vivir así, separados. Sí, estoy casado. No, no es estar casado. Es conocer con quien yo estoy casado. Es vivir en las buenas y en las malas con quien estoy casado. Y saber que hay diversidad de opiniones con la persona que estoy casado, pero mi amor cubre multitud de pecados. Entonces, cuando tú conoces a Dios, estás conociendo su palabra, estás intensificando tu relación, estás creciendo en el conocimiento de Él, pero si no la lees, ¿qué eres? ¿Qué relación tienes? ¿Qué le pides? ¿Qué le ruegas para que haga? Si no conoces al Dios que obra. Si no conoces cómo Dios obra. Si no conoces cómo Él actúa. ¿Qué le pides? Entonces ser oidor de la palabra, no es suficiente. Por eso es que tengo que conocer la palabra, tengo que vivir exactamente en una conducta que le agrada a Dios y tengo que practicar esa conducta basado en lo que Dios me dice en sus preceptos. No hay otra manera. La semana que viene vamos a estar viendo los dos últimos versículos de este pasaje, 26 y 27. Muy sencillo, sobre la religión pura y sin mácula, que tiene que ver también con tu vida espiritual y tu relación con Dios. Y ahí está todo. Si no lo quieres hacer, es porque tú eres quien estás decidiendo alejarte o no ser un hacedor de la palabra. Pero si tú decides caminar con el Señor y vivir para honrar al Señor, entonces todas estas exhortaciones de la palabra de Dios van a ser una bendición para tu vida. Porque lo que Dios quiere es que tú le prestes atención a lo que Él te dice. Que tú cambies tu estilo de vida y que tú no sigas viviendo con una conducta inmoral. Y cuando estoy hablando de conducta inmoral, no solamente es mi palabra corrompida, mi forma de ver la vida, sino también mis actitudes sensuales, mi vida desordenada. Todo eso tiene que ver con tu moralidad. Tengo que alejarme de la inmoralidad en todos los sentidos para vivir en santidad para Dios, porque eso es lo que le agrada a Dios. Y por último, practicarlo. Practica y vas a ver la mano de Dios en tu vida. Que Él le bendiga. Es mi deseo y que podamos ver esa mano de Dios constantemente obrando a nuestro alrededor. Vamos a ponernos en pie para orar y así terminamos. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu palabra, por todo lo que tú nos revelas en ella, Señor. Hoy pedimos perdón por las cosas que hacemos que a ti no te agradan, Señor. Por alguna ofensa, por alguna mala actitud nuestra, Señor, que haya ocasionado algún mal a algún hermano. Estamos como pueblo tuyo delante de ti, Señor. Nuestras imperfecciones salen a la luz, Padre, por nuestras actitudes. Cambia nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu nos moldee cada día más. Queremos agradarte y queremos aplicar tu palabra en todo lo que hacemos. En tus manos nos ponemos, Señor, como iglesia tuya, para que tu nombre sea exaltado y glorificado por medio de cada uno de nosotros.
En el nombre de Cristo te lo suplicamos todo humildemente y tu iglesia dice amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Amén.